Noche del 23 al 24 de junio. Esa noche, en miles de ciudades de España, Portugal, Grecia y media Europa, millones de personas van a saltar una hoguera. La mayoría lo hará sin saber por qué. Dirán que es tradición, que trae suerte, que purifica. Pero si les preguntas qué significa exactamente saltar ese fuego, qué proceso está activando, qué ocurre en ese momento específico que no ocurre cuando saltas cualquier otro fuego en cualquier otra noche del año, no van a poder responderte. Y aquí está la pregunta que nadie se hace. ¿Por qué ese fuego y por qué esa noche? Porque lo que voy a mostrarte hoy es que el salto de la hoguera de San Juan no era un gesto simbólico, no era una metáfora, era un proceso descrito con precisión técnica en textos que llevaban siglos fuera del alcance del público general. Y ese proceso tenía un nombre, un mecanismo y un efecto concreto, que los que lo realizaban transmitían con una exactitud que no se corresponde con la fantasía colectiva. Hay algo que ese fuego y esa noche supuestamente hace, algo que ningún otro fuego en ninguna otra noche puede hacer. Y la pregunta que quiero que tengas en la cabeza durante este vídeo es esta. ¿Por qué la Iglesia necesitó decretos específicos para prohibirlo si era solo superstición? Las supersticiones no necesitan decretos. Lo que necesita decretos es algo que funciona. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte en la última parte de este vídeo sobre lo que ese fuego consumía exactamente según los textos históricos va a cambiar la forma en que esta noche miras las llamas. Antes de que existiera ninguna religión organizada en Europa, existía esta noche. El solsticio de verano, el punto exacto del año en que el sol alcanza su cima y empieza su descenso. Era observado por los pueblos celtas, germánicos, eslavos y mediterráneos con una precisión que asombra a los arqueólogos modernos. Los monumentos megalíticos de media Europa están orientados hacia el amanecer del solsticio, no por casualidad, por intención. Y en todos estos pueblos, sin excepción, la respuesta a esa noche era la misma: fuego. No cualquier fuego, no el fuego de la cocina o el fuego del taller, un fuego específico, encendido de una manera específica, en un momento específico, que cumplía una función que el fuego ordinario no podía cumplir. Los textos medievales que documentan estas prácticas, los mismos textos que la Iglesia usaba para identificarlas y prohibirlas, describen el fuego de San Juan con un vocabulario que no es el vocabulario de la superstición, es el vocabulario de la técnica. Hablan de un fuego que se enciende por fricción, no por chispa, de un fuego que debe alcanzar cierta temperatura antes de que el salto sea válido, de un fuego que tiene una dirección y que saltar en dirección contraria invierte el efecto. Eso no es folclore, eso es un protocolo. Y la pregunta que surge inmediatamente es: ¿un protocolo para qué? La respuesta corta es que ese fuego, según todos los textos que lo describen desde dentro, hacía algo que el fuego ordinario no puede hacer. Consumía algo que no tiene peso físico, que no arde con madera, que no desaparece con agua. ¿Qué es eso que consumía? Eso es exactamente lo que la Iglesia documentó y lo que decidió que era mejor no publicar. Pero para entenderlo necesitas saber primero cómo llegó la Iglesia a conocerlo. Y eso empieza con una táctica que usaron durante siglos y que en este caso no funcionó del todo. Cuando los misioneros cristianos llegaron al norte de Europa en los siglos VI y VII, encontraron algo que no esperaban. No encontraron ignorancia, encontraron sistema. Las hogueras del solsticio no eran fogatas improvisadas, tenían reglas, tenían una secuencia. Tenían personas responsables de su preparación que llevaban el conocimiento de cómo hacerlo de generación en generación con la misma seriedad con que un gremio transmite un oficio. El Papa Gregorio I, en el año 601, escribió una carta al abad Mellito, que es uno de los documentos más reveladores de la estrategia de la Iglesia primitiva. En ella instruye a los misioneros para que no destruyan los templos paganos ni prohíban las celebraciones que la gente realiza en torno a ellos.
que los adopten, que los reencuadren, que conviertan las fiestas del solsticio en fiestas de santos. El resultado fue San Juan Bautista, celebrado el 24 de junio. La estrategia tenía lógica. Juan el Bautista usaba el agua, el solsticio usaba el fuego y el agua. La superstición era posible. Y durante un tiempo funcionó en la superficie. Pero lo que los misioneros descubrieron rápidamente es que la gente adoptaba el nombre de San Juan y seguía haciendo exactamente lo mismo que antes. Encendían el fuego de la misma manera, lo saltaban con la misma secuencia, recitaban las mismas palabras en lenguas que no venían del latín. El nombre había cambiado, el protocolo no. Y fue ahí cuando la Iglesia tomó una decisión que revela mucho sobre lo que realmente pensaba de estas prácticas. En lugar de ignorarlas como superstición sin importancia, empezó a documentarlas con una precisión obsesiva. Los concilios de Toledo en el 589, Auxerre en el 578 y más tarde Treves en 1310 produjeron decretos que describen el ritual del fuego de San Juan con un nivel de detalle que solo tiene sentido si quien escribe lo conoce desde dentro. No desde fuera, no como observador, como alguien que sabe exactamente qué está prohibiendo y por qué. Y lo que prohíben específicamente no es encender fuego, es saltar el fuego con intención, es saltar el fuego con palabras, es saltar el fuego en una dirección específica. La dirección. Si fuera superstición vacía, ¿qué importaría la dirección? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda dentro de la narrativa oficial, pero tiene una respuesta dentro de los textos que la Iglesia producía para uso interno. Y esa respuesta es la que viene ahora. No te muevas. Si esto te está generando preguntas, suscríbete ahora antes de seguir. Lo que viene en los próximos minutos solo lo vas a encontrar en este canal. Entre los siglos IX y XIII, los penitenciales eclesiásticos, los manuales de confesión que los sacerdotes usaban para interrogar a sus feligreses, incluyen preguntas sobre el fuego de San Juan que son extraordinariamente específicas. No preguntan si saltaste el fuego, preguntan cómo lo saltaste, en qué dirección, con qué palabras, cuántas veces, si lo hiciste solo o acompañado, si hubo contacto con el suelo entre un salto y el siguiente. Ese nivel de detalle no se pregunta por curiosidad, se pregunta porque quien redactó esas preguntas sabía que cada una de esas variables cambiaba el resultado del proceso. Burchard de Worms, obispo del siglo XI, es el que más lejos llega en su Decretum. Describe el salto de la hoguera de San Juan como un acto de transferencia, no de purificación genérica, de transferencia específica. Dice que la gente saltaba al fuego para dejar algo en él, que ese algo no tenía nombre exacto en latín, pero que las lenguas vernáculas lo llamaban de formas distintas que hacían referencia a una carga, un peso, algo acumulado que el cuerpo llevaba y que el fuego ordinario no podía disolver. Y añade algo que es difícil de ignorar, que el fuego de esa noche tenía una capacidad que el fuego de cualquier otra noche no tenía. Que no era el fuego lo que hacía el trabajo, era la coincidencia del fuego con ese momento específico del año. El fuego era el instrumento, el momento era la condición. Eso encaja con lo que describían los testimonios populares recopilados en el sur de Francia en el siglo XVII. Una mujer describía el salto como soltar algo que el cuerpo había estado cargando. No lo llamaba pecado, no lo llamaba energía, lo llamaba peso acumulado, con la misma precisión con que describirías un bulto físico. Un hombre describía el fuego de San Juan como un fuego que ve lo que el ojo no ve, que consume lo que la mano no puede tocar. Esas descripciones son consistentes a través de siglos, de geografías, de lenguas distintas. No se contaminan entre sí porque no viajan juntas, eran observaciones independientes que llegaban a la misma conclusión. Y esa consistencia es exactamente el problema para la narrativa que dice que todo esto era invención colectiva. Las invenciones colectivas deforman con el tiempo.
Se exageran, se contradicen. Lo que se transmite con precisión técnica durante generaciones es otra cosa. Es conocimiento. Pero hay parte de este conocimiento que los textos eclesiásticos documentan y que nunca llegó a los libros populares. Una parte que explica por qué la dirección de salto importaba, por qué las palabras importaban, por qué esa noche y no otra. Eso es lo que viene ahora y eso es lo que cambia todo. Hay un texto que los historiadores de la religión conocen, pero que raramente aparecen en los libros de divulgación. Se llama De Correctione Rusticorum. Lo escribió Martín de Braga en el siglo VI. Es un manual para sacerdotes sobre cómo corregir las prácticas paganas que encontraban en las zonas rurales de la península ibérica. Y lo que hace extraordinario en este texto no es lo que prohíbe, es cómo lo describe. Martín de Braga no dice que las hogueras del solsticio sean superstición, no dice que sean invención, dice que son peligrosas. Y peligrosas por una razón muy específica, porque el fuego de esa noche opera sobre algo que el fuego ordinario no puede tocar. Lo llama en latín res occultae, cosas ocultas. Cosas que están en el hombre pero que no son visibles, que se acumulan con el tiempo, que pesan sin tener peso físico y que en condiciones ordinarias no tienen manera de salir. El fuego del solsticio, según Martín de Braga, era una de las pocas condiciones no ordinarias en que esas cosas podían moverse. No dice que sea milagro, no dice que sea magia. Dice que es una propiedad del momento astronómico combinada con el fuego físico que produce un efecto sobre lo no físico que lleva en el hombre. Y dice que la Iglesia no puede permitir que la gente acceda a ese proceso fuera de su supervisión. No porque el proceso sea falso, porque el proceso es real y la gente no tiene el marco para manejarlo sin hacerse daño. Eso lo escribió un obispo del siglo VI. Y aquí está lo que conecta eso con la dirección del salto, que los penitenciales del siglo XI seguían especificando. Saltar hacia el este, en la dirección del sol naciente, era el salto de entrega. Dejabas algo en el fuego, lo que el cuerpo había acumulado, lo que el año había depositado. Saltar hacia el oeste, o en la dirección del sol poniente, era el salto de recepción. Recibías algo del fuego, o más exactamente, del momento en que el fuego y esa noche coincidían. Saltar en la dirección equivocada, según los testimonios recopilados, no era neutral. Era invertir el proceso, no soltar lo que necesitabas soltar, no recibir lo que el momento ofrecía. Por eso importaba la dirección, por eso importaban las palabras, por eso importaba la intención. No porque hubiera un Dios mirando, sino porque según todos los textos que describen este proceso desde dentro, el fuego de San Juan respondía a la precisión con que se le pedía que respondiera. Y la Iglesia lo sabía, no lo sabía de oídas, lo sabía porque lo había documentado durante siglos con la misma seriedad con que documentaba cualquier otra forma de poder que consideraba que no debía estar en manos del pueblo. La pregunta que esto deja abierta es incómoda. Si todo esto era vacío, si era placebo, si era fantasía colectiva sostenida por la fuerza de la costumbre, ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿Por qué en esa noche hay millones de personas saltando ese fuego? No porque se lo hayan ordenado, sino porque algo en ese fuego, esa noche, sigue respondiendo. Y tú lo sabes, aunque no sepas exactamente cómo llamarlo. Si has llegado hasta aquí, en esta noche de San Juan, deja un comentario con una palabra, solo una. Lo que quieres que ese fuego consuma, no para mí, para ti. Hay algo en nombrarlo que lo hace más real. En la noche de San Juan vas a ver a mucha gente saltar la hoguera con una cerveza en la mano y riendo. Y eso está bien, no hay nada malo en eso. Pero hay algo que los textos históricos describen de manera consistente sobre la diferencia entre saltar el fuego por inercia social y saltarlo con lo que ellos llamaban intención consciente. La diferencia no era mística, era práctica.
Saltar por inercia social es cruzar el fuego. Saltar con intención es hacer una entrega. No tienes que creer en nada sobrenatural para entender esa distinción. La distinción existe entre hacer cualquier cosa mecánicamente y hacerla con presencia plena. Los textos que documentaban esta práctica desde dentro describen un momento previo al salto que es tan importante como el salto en sí. Un momento de pausa antes del fuego, de nombramiento, de decirle al fuego en silencio o en voz baja qué es lo que le estás dando. No una oración ni una fórmula, solo un nombramiento. Los testimonios del siglo XVII que recogió el inquisidor francés son consistentes en esto. Una mujer describía que su abuela le enseñó a parar 3 respiraciones antes del salto, a nombrar lo que dejaba y a no mirar atrás mientras el fuego todavía ardía. Ese último detalle, no mirar atrás, aparece en textos de 5 tradiciones distintas sin ninguna conexión entre sí. Celtas, eslavos, griegos, íberos, escandinavos, todos dicen lo mismo: no mires atrás mientras el fuego sigue ardiendo. ¿Por qué? La explicación que dan los textos no es sobrenatural. Es psicológica en el sentido más antiguo de esa palabra. Si miras atrás, lo recuperas. Si lo recuperas, el proceso no se completa. Lo que el fuego de San Juan requería, según todos los que lo describieron desde dentro, era la misma cosa que requiere cualquier acto real de soltar algo: la decisión de no volver a buscarlo. El fuego era el testigo, el momento era la condición, la intención era el agente. Y en la noche de San Juan, si saltas esa hoguera, tienes una opción que la mayoría de la gente que está a tu lado no tiene. No porque seas especial, sino porque ahora sabes lo que ellos no saben. Sabes que ese fuego, esa noche, no es decoración. Sabes que tiene un nombre en 5 idiomas distintos. Sabes que la Iglesia necesitó 1000 años de decretos para intentar apagarlo. Y sabes que no lo consiguió. Úsalo. Entonces volvamos a la pregunta con la que empecé. ¿Por qué ese fuego? ¿Por qué esa noche? Porque no es el fuego. Es la coincidencia del fuego con el momento en que el año llega a su punto más alto y empieza a descender. Un momento que todas las tradiciones que estudiando esto consideraban una apertura, un instante en que lo que normalmente es fijo se vuelve brevemente móvil. Los que lo sabían lo usaban. Los que no lo sabían lo saltaban de todas formas, por inercia, porque algo en ellos reconocía que esa noche era diferente, aunque no supieran explicar por qué. Y los que querían controlarlo lo prohibieron durante siglos sin conseguir apagarlo del todo. Esta noche, si saltas esa hoguera, ya no eres de los que no saben. Eres de los que eligieron saber. La diferencia entre ambos no está en el salto, está en los 3 segundos antes del salto, en la pausa, en el nombramiento, en la decisión de no mirar atrás. En el próximo vídeo vamos a explorar otro de los elementos prohibidos de esta noche: el agua recogida antes del alba, y lo que los textos médicos medievales documentaron sobre sus propiedades. Suscríbete para que no se te pase. Que el fuego haga su trabajo. Nos vemos.